Gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Qué alegría estar aquí más una vez compartiendo la palabra de Dios para los jóvenes. Y tengo muchas preguntas, muchísimas preguntas de los jóvenes. Y de todas las preguntas, quiero resumir en algunas preguntas. Y en este video quiero relatar sobre relacionamiento, sobre los señales de Dios, porque realmente Dios quiere alcanzar con su favor, con su misericordia, con su amor, con su gracia en la vida de los jóvenes en relacionamiento. Entonces debemos entender y quiero explicarles algunos señales para nuestras vidas. Y un joven me preguntó: pastor, todos mis amigos tienen novia, se encontraron, se relacionaron y se casaron, tienen una vida plena, y pues y yo llevo mucho tiempo orando, buscando a alguien, queriendo relacionar y después casarme y tener una familia. Entonces yo quiero decir aquí, antes de responder las preguntas, quiero hacerte algunas preguntas a ti. Como les dije, Dios quiere alcanzar con su favor, con su misericordia, realmente con su gracia en su relacionamiento. Entonces, tal vez estás en este momento, en esta situación, y y son las cosas que debemos entender. Existen diversas situaciones que debemos entender sobre un relacionamiento. Entonces, eh, nosotros, nosotros somos hijos de Dios, hijos amados de Dios. Entonces, nosotros somos hijos de rey. Los hijos de rey son príncipes y son princesas. Y la pregunta que relato es que la princesa puede relacionarse con una persona que está en mundo. Un príncipe puede relacionarse con una persona que está en mundo. Y las princesas no se relacionan con cualquier persona. La princesa significa que es hija de un rey. El príncipe significa que es un hijo de rey. Entonces, el rey, ¿será que puede relacionarse con cualquier persona? Entonces, vas a tener la respuesta. Quiero preguntarte: ¿cómo te identificas? ¿Cómo te identificas? ¿Te identificas como una princesa, como un príncipe, o te identificas como cualquier persona? Entonces, depende de que te identificas, depende porque Dios respeta su decisión. Dios respeta su decisión porque Dios es Dios de paz, de amor, de misericordia, de bondad, de gracia. Entonces, Dios respeta su decisión. Pero antes de todo, nadie puede decir que pues yo no sabía, me caí en tentación. Nadie puede decir eso, porque Dios, antes de tentación, el Espíritu Santo trabaja para que no caigamos en la tentación, para que Dios primero nos orienta, nos muestra el camino a través de los pastores, a través de los líderes, a través de los padres. Entonces, Dios antes te orienta, te lleva, te enseña, pero quien tiene que tomar decisión es usted. Entonces, depende de la decisión que tomes, Dios te va a respetarte. Dios te va a respetarte, Dios no va a invadir tu decisión, porque Dios es un Dios justo y Él cumple con sus promesas. Amén. Entonces, quiero mostrar algunos señales que realmente tienes que eliminar de su vida. Tienes que eliminar de su vida. Como que un joven que realmente no respeta a sus padres y a sus madres te va a respetarte a ti después de casarse.
Entonces es imposible un joven respetar a su esposa si él no respetaba a sus padres. Entraba a sus casas a la hora que él quiere, salía de la casa a la hora que él quiere, duerme a la hora que quiere, pasa toda la noche en redes sociales y realmente eh, aquel joven, si ve a aquel joven, tienes que eliminar esa vida, tienes que eliminar de su vida, tienes que cortar porque esas cosas solamente vienen para destruir su identidad, sus valores, sus valores. Lo que yo quiero decir que sus valores son la importancia de lo que tú tienes en su corazón. Eh, el enemigo trabaja con diversa manera para destruir su vida, para colocarte en miseria, en depresión, en problema. Él hace con diversas cosas para llevarte al pecado. Y entonces, eh, algunos jóvenes buscan novio porque quieren felices. Entonces, Dios no trabaja de esta manera. Dios no trabaja de esta manera. Dios trabaja de una manera sobrenatural, muy clara en relacionamiento. Entonces, ¿cómo vas a relacionar con una persona que no honra a los padres, no respeta, vive de la manera que él quiere? Entonces, él nunca te va a respetar. Y aquella persona tienes que eliminar de su vida inmediatamente. Porque eso no es bendición para relacionamiento. Entonces, segunda señal que puedes entender sobre llevar a Dios. Algunos jóvenes caen. ¿Cómo puedes identificar a un joven si es bendición para un relacionamiento? Es simple, tienes que ver si aquel joven te lleva a Dios o él te lleva al pecado. Entonces, si el joven que te lleva a Dios, entonces es una bendición para un relacionamiento. Pero si un joven que lleva al pecado, entonces él nunca te va a valorar, él solamente quiere destruir su vida, quiere cambiar sus valores, quiere quitar su cultura que tienes en Cristo Jesús. Entonces es muy importante guardar su corazón, guardar su mente, protegerse, reservarse. Todas esas cosas es muy importante porque Dios quiere derramar su favor en su vida. La gracia de Dios quiere alcanzar en su vida. Entonces no permita que el enemigo manifieste de esta manera para robar la sorpresa que tiene Dios para su vida, porque Dios tiene su tiempo, Dios tiene su hora, su determinación, Dios tiene su estación. Entonces vale la pena esperar. Yo escribo libro, entonces en medio de ese libro relato sobre joven, y el tema que yo escribo es en la vida de joven. En la vida de joven, lo más importante, eh, mejor inversión que un joven puede hacer, no con plata ni con oro, sino en oración. ¿Cuántas horas estás invirtiendo para su futuro? ¿Cuántas horas estás realmente profetizando para su futuro? Porque tú crees que tu futuro puede ser diferente. Tu historia puede terminar diferente en Cristo Jesús. Entonces, el enemigo quiere destruirte antes para que vivas en esclavitud del problema. Porque yo puedo decirte aquí, como te dije, todo. Una vez me pregunté, todos mis amigos se casaron, se encontraron, se relacionaron y tuvieron su vida. Pero una de ellas, casi mayoría de ellas no son felices. No son felices, pero pastor, yo conozco una persona que vive en plena feliz. Yo quiero decirte aquí, sinceramente, aquella persona no es feliz. Casarse sin vida de Dios nunca será feliz, nunca. Es un infierno. Hay una felicidad
de pasatiempo, un tiempo limitado. Hay personas que viven con felicidad de tiempo limitado. Entonces Dios no quiere esas cosas para su vida. Dios no quiere esas cosas para su vida. Entonces Dios no quiere Dios no quiere que vivas por un tiempo feliz, ¿me entiendes? Por un tiempo limitado. Entonces Dios quiere que seas feliz en Cristo Jesús. Quiero que tengas la felicidad infinito. Entonces, pero el enemigo viene a robar su identidad, sus valores. Entonces, no negocie sus valores con el mundo. Yo sé que el mundo actúa de esta manera, pero tú eres hija de Dios, tú eres hija amada de Dios, tú eres hija de un rey, de todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Él sabe lo que hace en su vida. Si respetas lo que Dios hace en su vida, tu historia será diferente, tu historia será diferente, serás bendecido por Dios, la gracia de Dios te va a alcanzar, el favor de Dios te va a invadir en su corazón, en su familia, en su historia. Entonces, es muy importante entender los señales de estrategia de Satanás para destruirte en su vida, de su vida. Entonces, esas cosas son señales. Entonces, el enemigo intenta desviarte de cualquier forma. Él coloca belleza, riqueza y dominguero. Entonces, no podemos caer en la tentación solo porque es lindo, solo porque es bonita. No podemos caer solo por esa situación, porque realmente no sabemos el corazón, no sabemos la historia. Jovencita, antes de relacionar, antes de decir sí, busque saber la historia busque saber la historia de aquel hombre. Si aquel hombre respeta a sus padres, es cristiano, es hijo de Dios. Entonces, todo eso. Y también, y si no es eso, entonces tienes que eliminar de su vida inmediatamente. Entonces, si estás relacionando y no estás feliz, entonces elimina porque todas esas cosas no es bendición para un relacionamiento. Entonces son los señales de enemigo que te está robando sus valores, su corazón para destruirte. Entonces Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja de una manera sobrenatural, maravilloso. Él quiere que sea feliz. Él quiere que sea lleno de gracia, lleno de favor, lleno de bendición. Entonces Dios no quiere toda esa estrategia maligna para su vida. Amén. Entonces, los siguientes señales de dominguero. Un ejemplo, hay jóvenes que dicen, pues, wow, ese muchacho es bonito y veo todos los domingos en la iglesia. También es una estrategia maligna, porque no estoy diciendo que aquel joven es Satanás, sino que es usado por enemigo, es diferente. ¿Sí me entiendes? Entonces hay algunos jóvenes que, por ejemplo, yo desde 12 años tengo tanta alegría de compartir, servir a Dios y estar con los jóvenes. Entonces mis amigos decían, vamos a la iglesia por mujeres para conocer, para buscar. Entonces son lobos que buscan a lobitas. Entonces tú no eres lobita, entonces tú eres hija amada. Quiero que coloques eso en su corazón. Entonces, eh, entonces un joven puede ser un dominguero yendo a la iglesia, vestido bacano y con la Biblia en los brazos. Entonces también es una estrategia enemiga para robarte su identidad. Entonces, eh, entonces los señales para un relacionamiento saludable es cuando un joven que respeta a sus padres, honra a sus padres, entra a la hora que los padres determinan. Eso es bendición para un relacionamiento, Entonces, un joven que respeta a sus padres, entonces significa que te va a respetarte a ti.
Y también otro señal que puede hacer, y hablé sobre que te lleva al pecado, entonces tienes que eliminar. Si el hombre que lleva a Dios también es una bendición de Dios para un relacionamiento. No estoy diciendo que tienes que relacionar con aquel hombre, si me entiendes, estoy diciendo es una bendición para un relacionamiento. Entonces, el joven que te lleva a Dios te acerca, te enseña, oran juntos, es un maravilloso, pero también no puedes caer si aquel joven puede ser un dominguero, ¿si me entiendes? Entonces tienes que saber la historia, buscar, conocer la familia, entender la familia, en qué situación ellos viven. Entonces tienes que saber la historia del joven antes de casarse, antes de decirse sí. Entonces, eh, entonces, los siguientes señales para un relacionamiento saludable es cuando un joven, tienes que ver si el joven está envolvido en la obra de Dios, si él ama a Dios. Si aquel joven ama a Dios, significa que también te amará a ti, te va a respetarte, te va a valorarte, te va a elevar los conocimientos en la presencia de Dios. Entonces eso es maravilloso, es fundamental, porque Dios trabaja de una manera sobrenatural. Entonces todo eso es bendición para crecimiento de un relacionamiento saludable. Entonces, tal vez estás en esa situación, pues no, yo ya tengo a alguien que está envolvido en la obra, ama a Dios, es un siervo maravilloso. Entonces, tienes que decir gracias a Dios por ese maravilloso, por esa maravillosa mujer, o por o por él, si me entiendes. Entonces, y muchos jóvenes buscan novio por causa de felicidad, para encontrar la felicidad. Entonces, también no es la voluntad de Dios, sino que Dios trabaja uno a uno, empate en dos. ¿Qué significa eso? Yo aprendí eso en Brasil con pastor de jóvenes con pastor de jóvenes que se llama Pastor Nahor. Enseñaba sobre el relacionamiento de joven, un corte que decíamos sobre un relacionamiento. No es necesario besarse, abrazarse y estar ahí. Entonces él nos enseñaba sobre no negociar nuestros valores. Entonces es maravilloso cuando un joven no negocia los valores que él tiene en Cristo Jesús. Entonces, todas esas cosas es muy importante en nuestras vidas de juventud, y vale la pena, vale la pena invertir nuestra oración en Cristo Jesús. Entonces, son los señales que son. Entonces, algunos jóvenes buscan novio porque quieren la felicidad. Entonces, imagínate un joven buscando la felicidad, y también la jovencita buscando la felicidad. Entonces ahí hay un terrible terror, pues ¿sabes por qué? Los dos vacíos, ¿cómo se van a llenarse? ¿Cómo se van a alegrarse? Entonces ahí viene el choque, el enemigo ataca. Entonces son los señales que tú tienes que eliminar de su vida. Entonces, yo tengo que buscar para hacer feliz, y él tiene que buscarme para hacerme feliz. Entonces, tiene que hacerse feliz uno al otro. Entonces, yo busco, y yo tengo que hacer feliz a él, y él tiene que hacerme feliz a mí. Entonces, uno más uno son dos, cada uno buscando para hacer feliz. Entonces, nunca debemos buscar a alguien para ser feliz, sino que debemos buscar para hacer feliz. Pues yo quiero hacer feliz al hombre que no ama a Dios. Si el hombre que no ama a Dios, ¿cómo te va a amarte a ti? Entonces, si tienes a alguien, ya estás en ese relacionamiento, entonces tienes que eliminar de su vida. Tienes que eliminar de su vida, porque todo eso no es bendición para un relacionamiento. Y también los siguientes relacionamientos, señales que puedes ver, hay jóvenes que dicen,
No cuentes a su papá, no digas nada, salgamos escondidos, nos vamos para el centro comercial, paseemos o estemos escondidos, no digas nada a sus papás. Y también son los señales de enemigo. Tienes que eliminar esas cosas de su vida, porque esas cosas te van a robar su identidad. Más una vez te digo, guarde su corazón, guarde su mente, resérvate, no caigas en esas mentiras del diablo, eh, porque honrar al padre significa que tienes que contar, tienes que dialogar con su papá y tienes que hablar con su papá y contar todo, avisar todo a sus padres, porque eso es fundamental. Cuando lo haces, lo estás honrando, valorando lo que sus padres hicieron por su vida desde nacimiento. Ellos cuidaron, ellos protegieron, oraron por ti, realmente invirtieron en su vida, te colocaron para estudiar, te colocaron, lo dio mejor dependiendo de los padres. Entonces tienes que honrar a sus padres. Nunca hagas escondido de sus padres, nunca hagas, porque si lo haces, ese es el primera estrategia del enemigo, iniciar con la mentira. Entonces, no negocies la verdad con mentira. Todos sabemos que la verdad es propio Jesús. Entonces, cuando negociamos con la mentira, entonces estamos eliminando Cristo de nuestras vidas y colocando mentira. Entonces, todos sabemos que la mentira son espíritus malignos. Entonces quien miente son los hijos del diablo. Entonces nosotros somos hijos de Dios y que practica la verdad. Entonces, y son los señales que estamos aprendiendo. Y no mientas a sus padres, dialogue, converse, avise a sus padres, porque ellos son boca de Dios y ellos saben lo que dicen para su vida. Entonces es muy importante. Entonces son los señales que hemos aprendido. Y valórate, eres una princesa, Dios tiene su tiempo, Él quiere derramar su favor, su gracia en su vida, Él quiere que tenga un casamiento feliz, sobrenatural en la presencia de Él. Entonces, tal vez estás en ese momento, quiero que pienses, saque un tiempo de oración. Y nosotros jóvenes realmente iniciamos una jornada de oración desde 5 a 6 de la mañana. Entonces, yo quiero invitarte y que participes en nuestra jornada de estudio con los jóvenes. Estamos aprendiendo sobre relacionamiento, sobre cómo tenemos que amar, cómo tenemos que reservarnos, cómo tenemos que guardar nuestro corazón en Cristo Jesús, cómo tenemos que estar fundamentado con palabra de Dios, estar firme en la palabra de Dios. Entonces no dejes de participar, te invito a que participes. Estamos en Facebook, juntos con los pastores, en Instagram, y por el Zoom estamos en tiempo de oración. Y manda mensaje y te invito para que participes en nuestra maratona de estudio. Amén. Entonces, no olvides de lo que hemos aprendido en este momento. Guarde su corazón, resérvate, investigue antes de relacionarse, busque saber la historia y Dios sabe lo que hace, y Dios sabe cosas, los destinos realmente. Dios que construye, Dios que determina en nuestras vidas. Eso es la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios dice, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Entonces son las promesas de Dios para su vida y el que hace en nuestras vidas. Amén. Entonces, comparte este video para sus amigos, para su familia, para sus hermanos, para la iglesia. Te invito a que participes en nuestra maratona de estudio. Es maravilloso y muchas gracias por la atención de cada uno de ustedes. Hasta luego.